Impulsa Empresa, la plataforma digital del Santander con contenidos exclusivos para autónomos y pymes, te presenta este podcast. Genios de las finanzas. Su fondo Medallion logró una rentabilidad anual del 66% entre 1988 y 2018, algo que ninguno de los grandes gurús de Wall Street pudo igualar en ese espacio de tiempo. Y todo lo consiguió gracias a su estrategia cuantitativa, que consiste en tomar decisiones en base a complejos algoritmos. Somos Amaia Ormaechea y Antonio Santamaría. Y hoy en Genios de las Finanzas hablamos sobre Gene Simmons. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va todo? Pues como diría Rajoy, estoy dentro de un orden y por tanto en equilibrio. Gracias, Amaia, por preguntar. Te ha dado por ponerte original y filosófico, ¿eh? Bueno, nuestro genio de hoy también ha dejado alguna que otra perla en las poquísimas entrevistas que ha concedido a lo largo de su vida, hay que decirlo. Tiene una brillante, pero bueno, vamos primero de todo a decir que nuestro genio de hoy es Gene Simmons, alguien que triunfó en Wall Street entre finales del siglo pasado y principios de este. Y sin embargo, Antonio, es poco conocido, ¿no? Relativamente, al menos. Totalmente. No fue hasta bien avanzada su carrera profesional cuando la gente vio que estaba ganando mucho dinero, que pues le empezaron a pedir entrevistas, consejos y demás cosas. Y en una de estas, pues utilizó una frase de un personaje de Rebelión en la Granja para dejar claro cómo se sentía. Cito textual: «Dios me dio una cola para ahuyentar a las moscas, pero hubiera preferido no tener ni cola ni mosca». Bueno, cortita y al pie, ¿eh? Que dicen en el fútbol. Hombre, a ver, es totalmente entendible que a Simmons pues no le gustara atraer mucha atención, pero es que en su caso era algo casi inevitable. Él fue el fundador del hedge fund Renaissance Technologies, cuyo fondo Medallion logró una rentabilidad anual del 66%, que ya es decir, entre 1988 y 2018. Imbatible. En este espacio de tiempo no hay ningún icono de Wall Street que lograra tal rentabilidad. Ni Warren Buffett, ni George Soros, ni Carl Icahn, nadie. Es cierto que para sus clientes el retorno anual bajaba del 66% al 39%, pues por las elevadas comisiones que cobraba. Pero bueno, no está nada mal, ¿eh? No. Y él mismo llegó a amasar una fortuna de 31.400 millones de dólares. Sabía que tenía un método de invertir casi infalible. Y bueno, había que pagar por acceder a ello, claro. Claro que sí. Ese método que comentas es la inversión cuantitativa. ¿En qué consiste? Pues básicamente es fiarse únicamente de series históricas de datos, análisis estadísticos y algoritmos. Por tanto, aquí no hay cabida a la intuición o a las sensaciones que un analista pueda tener tras charlar con los directivos de una empresa, por ejemplo. Para entender por qué Simmons utilizaba este método de inversión, pues hay que conocer bien su pasado. Y es que él, antes de lanzarse al mundo de los mercados, fue profesor de matemática teórica en universidades como Harvard, Berkeley y el MIT. Ahí es nada, ¿eh? Efectivamente. Por hacer un repaso rápido a su vida, Simmons fue criado en el seno de una familia judía de clase media acomodada en Brookline, Massachusetts. Se graduó y doctoró en matemáticas con excelentes calificaciones y durante 4 años se dedicó a descifrar códigos soviéticos para la Marina de Estados Unidos. Una experiencia que no se alargó mucho en el tiempo porque estaba en contra de lo que era la guerra de Vietnam, Ajá. fíjate. Pues tras esto no tuvo problema en tener una prestigiosa carrera académica a pesar de su oposición a la guerra, ¿no? Tanto que hubo un momento en el que se cansó de dar clases porque sentía que había alcanzado pues una cierta cumbre en su carrera académica. ¿Y qué hizo? Pues buscarse un nuevo reto. ¿Y por qué el mundo de las finanzas? Pues porque estaba convencido de que podía aplicar su conocimiento matemático y su experiencia como criptógrafo para ganar mucho dinero. Los comienzos del hedge fund Renaissance, fundado en 1982, no fueron sencillos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Al final, el método cuantitativo del que hablábamos pues era muy complicado de ejecutar con éxito. Su biblioteca de datos no podía contener un solo error y en una época en la que los archivos no estaban digitalizados, pues esto era un reto mayúsculo. En una ocasión, uno de los miembros del equipo de Simmons tuvo que ir a la sede de la Reserva Federal y copiar a mano cientos de documentos históricos que tenían en el Banco Central. ¿Qué tiempos aquellos? Yo me lo imagino Tú eres muy joven, pero yo recuerdo, no eso precisamente, ¿eh? Pero cuando había que copiar las cosas a mano. En fin, después de estas batallitas, seguimos adelante con Gene Simmons. Bueno,
La inexperiencia de Simmons y el resto de su equipo en estas lides pues también fue un obstáculo importante al principio, ¿no? La mayoría eran profesionales del mundo universitario que pues no conocían los entresijos de los mercados. En una ocasión, las autoridades les obligaron a vender sus posiciones en el mercado de futuros de la patata en la Bolsa de Productos Agrícolas de Nueva York por acaparar casi todo el mercado, y lo tuvieron que hacer en condiciones desfavorables tras haber llegado a acumular pues elevadas plusvalías latentes. Imagínate que llegan a hacerlo ahora con los huevos, con lo Sí. cabreado que estaba con el precio de los huevos. Eso es. Y otras malas decisiones, como apostar en contra del mercado de bonos cuando este fue en la dirección contraria, pues dejaron a Renaissance al borde del cierre. Y uno de los compañeros relata que Simmons estaba completamente abatido una vez que le vio en su despacho, hasta el punto que temió pues que mandara el fondo a freír espárragos. Sí. Bueno, y aunque estuviera animado, hay que decirlo en todo caso, pues Simmons tampoco era dado a hacer grandes locuras, ¿no? Al fin y al cabo era matemático. Pero a veces se le cruzaban los cables, hacía algunos experimentos raros. Bueno, esos experimentos raros, te voy a contar uno de ellos. Y es que una vez prendió fuego al baño de la habitación de su residencia universitaria porque se dedicaba a transformar las pistolas de agua en lanzallamas para utilizarlas como encendedor de sus cigarrillos. En fin. Yo que he estado en residencia universitaria, la verdad que me pega este tipo de escenas, te lo aseguro. Pero bueno, por suerte para Simmons, llegó 1988 y su fondo ya despegó. Aquel año descorcharon su primera botella de champán por ganar $1 millón en un día. Y bueno, lo que no sabían es que se convertiría en una rutina. Y fíjate que una de las claves para que empezara a ir bien el fondo fue que la plantilla pasó a estar compuesta por científicos e ingenieros puros en lugar de economistas. En ese sentido, a Simmons sí le gustó remarcar en su día que él pues no era el mejor eligiendo dónde invertir, sino uniendo a un gran equipo de profesionales y dejándolos trabajar. Es cierto que prácticamente nadie dejó su hedge fund los años que estuvo al frente, en parte porque, al igual que él, pues eran profesionales procedentes del mundo académico. Y dado que sus oficinas estaban en Long Island, pues no en el epicentro de Manhattan, vivían en parte pues en un mundo paralelo. Sí, y bueno, más allá del mundo financiero, Simmons, que falleció el año pasado, fue un histórico donante del Partido Demócrata. Por ejemplo, apoyó con $7 millones la candidatura de Hillary Clinton, quien, como todos sabemos, perdió contra Donald Trump en 2016. Y al igual que Trump, pues tuvo algún que otro roce con la justicia, porque en 2014 le acusaron de usar derivados financieros para evitar pagar $6.000 millones en impuestos. De hecho, su fondo tuvo que pagar 7.000 millones en impuestos y, además, multas atrasadas. Me hace dudar si la cita de Rebelión en la Granja la dijo por los periodistas que le pedían una entrevista o por los inspectores de Hacienda que le investigaban. Hombre, habría sido llamativo que un reputado profesor de matemáticas hubiera seguido los pasos del lobo de Wall Street, ¿no? Jordan Belfort, recordemos. Pero creo que la historia de Simmons está muy alejada de lo que Scorsese nos enseñó en su famosa película. Parece un señor respetable. En Eso parece. Bueno, lo del lanzallamas en la residencia, en fin, no es muy respetable, pero bueno. Bueno, Antonio, pues hasta aquí nuestro repaso a Jim Simmons, que ha sido nuestro último genio de esta temporada. Estaremos de vuelta en septiembre. Descuida. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast a ustedes. Que pasen buen verano. Recuerden que lo realiza Tamara Vázquez y lo dirige Amparo Polo.